definimos, para empezar, que el aporte es un vaso sanguíneo, como dice la doctora, ¿no? Pero vamos a ser un poco más específicos. Es una vena, ¿no? Que está a nivel de dónde? De los riñones, claramente, ¿no? ¿O dónde? Hígado. Hígado, pues, hígado. Entonces, cuando yo hablo de hipertensión, quiere decir que hay algo que está afectando, ¿sí o no? Y aquí quiero que, porque es que no he puesto todas las cosas, la verdad que es pesado hacer las diapositivas, encima ustedes se las llevan gratis, bueno. ¿Se acuerdan del lobulillo hepático? Ya. ¿Sí? ¿Sí? A ver, doctor, ¿qué se acuerdan ustedes del lobulillo hepático? Yo. Sí, usted. Porque yo pregunto si se acuerdan del lobulillo hepático. Sí, ok. Vamos. Le apuesto 20 soles a que no me lo dice bien. En Betano. Lo ponemos en la casa de apuestas. Yo con más, Yo me acuerdo nomás No que responde era porque yo hexágono. 50. Como hexágono, eso nomás. Como un examen. Muy bien. ¿Alguien más, doctor? ¿Usted? A usted le ha puesto 50. ¿No? ¿Alguien? ¿Lobulillo hepático? Forma por arteriola, o sea, alrededor está, hay arteriola, vénula y los... Siga. ¿Nadie? Deberíamos hacer un TikTok de tanto, ¿no? ¿Esta tiene internet? Doctor, la unidad funcional del hígado es el hepatocito, ¿no? No, es la célula. Cuando usted me habla de unidad, es el lobulillo hepático. ¿No? Y quiero que sepan, quiero que repasemos el lobulillo hepático porque, nuevamente, yo te he dicho, si tú me entiendes un par de cosas de aquí, todo lo demás sale solo. No necesito venir y decirte, mira que según lo hago, no, tú solito lo vas a sacar. Pero parece que no hay internet aquí. Betano. Ustedes me dijeron que de aquí le sacaban las diapositivas. A veces. Ya. Nos sirve para ver, número uno, todo esto de aquí, digamos, son los múltiples lobulillos hepáticos. ¿Qué es lo que quiero que veamos de acá? ¿Cómo se llama esta vena? No. Vena central. Esta de aquí. Y lo que me decía la doctora de la arteria, la vena y todo eso, es el de aquí, en cada vértice. ¿Ok? ¿Y por qué es importante? Porque luego esto de acá lo agrando y aquí que tengo. Vena porta. Exacto, aquí recién tengo la vena porta. Y quiero que sepas esto porque las patologías se dan por fibrosis hepática. La fibrosis hepática puede tener múltiples etiologías. Por eso cuando les pregunté qué patologías crees que pueden causar una hipertensión portal, ¿no? La idea era que me comiencen a decir lo que sabes qué es esto de aquí, porque ya tenemos cierto conocimiento, y no me refiero a que ya has llevado el curso, me refiero a que ya has llevado fisiología, has llevado patología, o sea, hay cosas que ya deberías empezar a explicar. Lo he dicho, los cursos no son excluyentes. Entonces, así como cuando hablamos en la parte respiratoria del tema de fibrosis y la disminución de la difusión, ¿no? Aquí vamos a hablar en que en todo esto que vendría a ser el parénquima, ¿no? Y aquí estos sí son los hepatocitos, ¿no? Se van a fibrosar. Y cuando yo les hablo de fibrosis,
Cuando yo les hablo de fibrosis, ¿de qué les estoy hablando, doctor? El otro día porque hay esas pantallas anti-spy, deberías ponerle para que dejes de chatear en clase. Cirrosis. Ya, pero sí, o sea, pero lo que voy es que este hepatocito es sustituido por otra célula, por otra unidad, ¿no? O sea, ¿qué sucede? El hepatocito se ve alterado, atrofiado, pero hay depósitos ¿de qué? De fibrina. Aquí va a ser lo mismo que es la fibrina. Van a haber fibroblastos, sí, los fibroblastos de que se componen de colágeno. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes creen que pueda haber alguna fibrosis por enfermedad del tejido conectivo? Claro. Muy bien. Muy bien. Entonces podemos hablar de lupus también, ¿no? Sí. Así es. Entonces te das cuenta cómo no solamente vas a pensar en cirrosis, que está muy bien que pienses en cirrosis, porque digamos es como que la más representativa, ¿no? Pero no es la única. Y la idea es que tú mismo vayas sacando por qué. Entonces, cuando tienes esta unidad fundamental, ves que tienes la vena porta a este nivel, tienes acá el conducto biliar y la arteria hepática. Entonces, las venas son vasos de alta o de baja presión. De baja presión, muy bien, muy bien. Las venas son vasos de baja presión, porque la función de las venas, ¿cuál es? Distribuir. ¿Cuál es la función de las venas? Muy bien, y hablando del hígado, doctora, ya usted ha mencionado bien, hablando del hígado, ¿a dónde van a desembocar esas venas? Perfecto. Vena cava inferior. La vena cava. Todo esto sigue su camino normal y debería llegar a la vena cava inferior, y la vena cava inferior ¿a dónde desemboca? ¿A dónde? Aurícula derecha. Aurícula derecha, a la aurícula derecha, muy bien. Inferior. Ah, sí, pero. ¿Y la superior a dónde desemboca? ¿Y la superior a dónde desemboca? También. No sé cuál es la diferencia. Escuché otra. Ya. Entonces, y esto es importante, ¿por qué? Porque nuevamente, si tú empiezas a entender estas cosas, vas a saber qué es lo que pasa hacia arriba y qué es lo que pasa hacia abajo, ¿sí o no? Ok, aquí estás a nivel hepático, aquí estás a nivel del hígado. Ya, todo esto se fibrosa. Todo esto se fibrosa. Si se fibrosa esto de aquí, con este, ¿ustedes creen que solamente afecte a la vena? No, ¿verdad? No solamente va a afectar a la vena. ¿Qué es esto de aquí? El conducto biliar. ¿Y cuál es la función del conducto biliar? Muy bien, transporte de la bilis. Transporte de la bilis. Y si esto se fibrosa, ¿qué va a pasar con esa bilis? Así es. Y vas a tener alteraciones que vimos la semana pasada. Cuando, por ejemplo, una ictitis. Y dependiendo de dónde es, puede ser directa o indirecta. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Y la directa cómo se conoce? Como conjugado. Como virtud conjugada, ¿no? Y la indirecta es no conjugada. ¿Y quién conjuga la virtud? Puede ser. Muy bien, ya ves. Entonces una cosa lleva a la otra. ¿Y por qué te digo esto? Porque entonces algunas enfermedades a este nivel también te van a dar manifestaciones. Los hepatos A, los colángios A. Quiere decir que neoplasias también pueden cursar con síndrome de hipertensión portal, ¿no? ¿Ya ves cómo vas sacando las cosas tú solo? Presta atención.
Listo. Esto de aquí es importante. Habiendo dicho eso, vamos a mis diapositivas, que no sirven mucho. La circulación. Ya. Vamos a ver esto. Eso es la porta. ¿Y cuál es este? Mesentérica inferior. Inferior. Mesentérica inferior. Esa es la epigastria derecha. Ya, así es. Todo esto de aquí es importante para que ustedes puedan ver. O sea, cuando ustedes les han enseñado anatomía, son muy pocas las venas importantes. ¿Sí o no? Casi siempre arterias. Polígono de Willis, arteria. ¿Sí o no? Aorta, arteria. Renal, todo el tema renal es por la arteria. Aferente o eferente. Pero las venas, difícil, ¿no? O sea, las venas casi nunca las tocan. Porque las venas, su mayor función es transporte nada más. No es ni siquiera irriga, porque las venas no irrigan, excepto en dos casos. ¿Cuál es el? La pulmonar. Exacto. La pulmonar. Porque la pulmonar sí lleva sangre oxigenada. ¿Ves? Y en este caso la porta, porque a este nivel hay múltiples patologías, como por ejemplo síndrome de Milici, que también lo vas a tocar. Entonces, este sistema es importante, por eso te he puesto la imagen, porque si te aprendes esta imagen, vas a poder entender otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver, este es el sinusoide hepático, este es más o menos el tema, ¿no? La arteria hepática, la vena centronuclear, al final, nuevamente, este es el acabas, así que no pasa nada. Hipertensión portal, vamos entrando directamente en lo que nos importa, ¿no? La hipertensión portal es el estado de aumento continuo de presión del sistema vena porta, así que obvio, ¿no? Debido a un aumento de la resistencia, cuya etiología más frecuente es la cirrosis, pero no la única. Ya, creo que dejemos claro eso, porque cuando hables de hipertensión portal, sí, la mayoría de veces estamos hablando de cirrosis, pero no quiero que excluyas otras patologías, no quiero que solamente te enfoques en cirrosis, sí, es la más frecuente, pero no es la única. ¿Ya? ¿Y qué dice? Es el síndrome clínico debido al aumento continuo. Si es continuo, ¿qué quiere decir? Es progresivo. Entonces, las patologías de fibrosis hepáticas se pueden contener. Bajo este concepto, no. Bajo este concepto, no. Pero te invito a que leas el papel. Lo que antes se decía que no tenía solución, ahora en estadios tempranos, específicamente en estadio 1, puede regresar. Algo que antes se decía, no, se afectó y quedó ahí. Por eso es que estos conceptos no los comparto al 100%, ¿no? Es la base, sí, es la base. Tu libro dice eso. Pero realmente, lee el libro, para años no me interesa. Entonces, de ahorita, ¿no? Calientito. ¿No me crees? Búscalo. Y ahí está, y te dice que ya en etapas tempranas podemos regresar. Por ejemplo, una esteatosis hepática la puedes regresar. ¿Verdad? Entonces, no comparto el término de continuo, pero yo te pongo tal cual dice tu libro para que luego no me hagas la pregunta, ¿no? No, tan loco, doctor, acá dice esto, bueno, ya, te lo pongo. Ahora, yo te doy un poco más. El papel no te dice otra cosa. Ya. ¿Y cuánto es la gradiente de presión venosa hepática? Claro. Se diagnostica hipertensión portal con una gradiente mayor a 5. ¿Ya? Se diagnostica hipertensión portal cuando tienes una gradiente de presión
presión venoso-hepática mayor a 5. Sin embargo, y también te lo dice la guía, porque dice claramente, sí se diagnostica con mayor de 5, hipertensión portal, pero es clínicamente significativa cuando es mayor de 10. ¿Ya? Es clínicamente significativa cuando es mayor de 10. Entonces, para tu ENAR o lo que quieras, sí, el diagnóstico es con más de 5, pero clínicamente significativa cuando es más de 10. Como les dije, disculpen, es que estamos con JCI, tengo varios pacientes que están a mi cargo. Doctor, cuando usted dijo que clínicamente es significativo cuando es mayor a 10, pero a partir de 5 no hay signos clínicos. ¿O? Pero eso no quiere decir que voy a esperar a 10 para tratar. Eso es distinto. El diagnóstico, ya el consenso es sí. Usted encuentra a un paciente con una presión, con un gradiente de presión venoso-hepática más en 6, es hipertensión portal. No hay nadie que se lo vaya a refutar. Nadie. Pero de ahí a que ello haga repercusiones sistémicas, eso es diferente. Probablemente usted encuentre un paciente asintomático. Pero eso no quiere decir que, como no tiene síntomas, no te trato. No, hay que hacer algo, ¿no? Por lo menos empezamos a estudiarlo. ¿Cómo se llama eso? Filiar la enfermedad. ¿Qué quiere decir filiar? Saber qué es lo que está ocasionando. Porque puede ser que no sea cirrosis, ¿no? Díganlo, doctor. Pero no sería más difícil, porque si no hay clínica, ¿cómo voy a saber? Muy bien. Y es que ahí vamos un poco de acuerdo a la guía. O sea, a usted, digamos, sería bien fácil que usted vea a un paciente con el hígado de este tamaño, ¿no? Que esté amarillo, que tenga ingurgitación yugular, que tenga circulación colateral y una barriga más grande que la mía, ¿no? Qué fácil es, ¿no? ¿Y qué vas a hacer ahí? Nada, ¿no? Exacto, voy a decir, bueno, señor, yo creo que empieza a hacer las paces con todo, ¿no? O sea, ¿es así o no? ¿O les estoy mintiendo? Porque ¿qué vas a hacer ahí? Solamente vas a dar paliativos, ¿sí o no? ¿Y usted esperaría tener un paciente así? No es la idea, ¿no? La idea es que usted, obviamente, impida que lleguen a ese grado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nuevamente, que detectemos un paciente con un estadio inicial a ese nivel es difícil, eso sí es cierto. Y sobre todo porque luego vamos a ver que, ¿cómo ustedes creen que medirían un gradiente de presión? ¿Cómo creen ustedes que medirían un gradiente de presión? Vena yugular. En la vena yugular quizás se podría medir con un catéter. Muy bien, vamos teniendo algún concepto, ¿sí? ¿Alguien más? Doctor, usted que lo veo un poco dubitativo, ¿cómo cree usted que podríamos medir un gradiente? ¿Por estudios por imagen? ¿Mm? Estudios por imagen. Estudios por imágenes. Sí, hasta cierto punto, porque es parte de lo que te voy a decir ahora, hasta cierto punto.
O sea, ¿cómo mides o sea, por ejemplo, cuando tú mides la presión arterial, ¿tú estás midiendo un gradiente? No. Ahí tú estás midiendo una fuerza. No mides un gradiente. ¿Cómo mides un gradiente? Con algo invasivo. Tienes que meter un catéter. Ese de Swan-Ganz, El catéter de Swan-Ganz es el nombre en sí por así decirlo, del cable, ¿ya? Que sí es muy utilizado porque es un cable grande, pero normalmente el catéter de Swan-Ganz va para aurícula, ¿ya? O sea, ingresas a este nivel, ¿no? O puedes ingresar al nivel de la flexura y lo que quieres es llegar a la aurícula derecha, ¿listo? Pero en este caso yo no quiero llegar a la aurícula derecha, ¿no? Ahora, no es, digamos, hay términos que ya quedaron de esa manera. El catéter de Swan-Ganz dices aurícula derecha. Ya, pero el de Swan-Ganz al final me va a medir también gradiente, ¿no? Entonces lo puedo utilizar para otra cosa. Pero bueno, pero en este caso, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? Vena porta. Al hígado. Y tengo que llegar al hígado, ponte a este nivel para medir realmente cuál es la gradiente. Y dime, ¿eso se hará en todos los pacientes? No, ¿verdad? No se hace, pues. Y es más, ¿eso se hará realmente, por lo menos en el Perú? No. No. ¿En Perú? No. ¿Mm? Bueno, tienen todo el derecho de viajar a donde sea. Entonces, clínicamente, para detectar extraídos de tipo 1 es difícil acá. Es muy difícil, no solamente acá, porque al ser un procedimiento invasivo es algo que no se hace mucho. Y para saltar de este tema, por ejemplo, no sé, bueno, con ustedes no me va a tocar hablar de cáncer gástrico, ¿no? Con ustedes no me va a tocar hablar de cáncer gástrico, pero, por ejemplo, en Japón, ¿no? Porque te lo voy diciendo desde ahora, Japón es el país con más alta incidencia de cáncer gástrico. Y sin embargo, los japoneses tienen todos los estudios, son una de las potencias a nivel de medicina. ¿Y por qué tienen tanto cáncer gástrico? El consumo de alcohol. Puede ser un poco, pero. Cáncer gástrico. Sí, Por cáncer. alimentación, pues. ¿Qué tiene el intestino? Todo es embutido. Todo embutido. Pues, ¿Cómo se O llama? sea, full raja. Ram. Está confundido de serie. ¿En serio? Que yo recuerde, porque obviamente, número uno, yo no estaba en Japón, su comida no es, por así decirlo, tan procesada, ¿no? Porque a los alimentos, lo que usted me dice, por ejemplo, una salchicha o un hot dog, eso es un alimento procesado, ¿no? Ya, que yo sepa, normalmente creo que ellos comen, tienen mucho consumo de pescado, tienen mucho consumo de vegetales, o sea, en teoría no venía de repente, según lo que yo tengo entendido, por ese lado. Pero si usted tiene otra información, es buena y es válida, la podemos contrastar, no tengo ningún problema con eso. Ahora, que digamos que el mundo occidental, específicamente Estados Unidos, haya posicionado muchas marcas fuera del país, ¿no? Porque acá, por ejemplo, tenemos el KFC, el Burger King, el McDonald's, el Popeye, esto, y luego las subcadenas, por ejemplo, porque el Bembos lo que hace es imitar el McDonald's, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, y nuestra dieta es baja en fibra, ¿no? O sea, porque te dan, dame el plato así de papas, pero te ponen así de ensalada, ¿no? Una cosa así. Pero digamos, podría ser, en base a la comida, lo que sí he leído, porque está en la NSC, ¿ya? La NSC es la guía para cáncer, ¿ya? Lo que pasa es que ellos comen casi todo o muy caliente, o sea, pero o sea, me refiero a la temperatura. Hirviendo, ya. O sea, claro, o sea, sale como que, yo qué sé, de la preparación y ¡fua! Adentro. ¿Ya? Ese es número uno. Tiene que ver también con el consumo del licor, el sake, creo que se llama. Eso sí conocen, ¿no? Sí conocen. Es por cultura general. ¿Ya? ¿Saque? ¿Qué es eso? Pero recuerden también, hay algo que está incluyendo en ellos que ya también se Ah, ya. postuló, ¿no?
¿Qué le hizo Estados Unidos a Japón? Hiroshima y Nagasaki, sake. ¿Su bomba de quién? De Hiroshima ¿De y dónde? Nagasaki. ¿De dónde? Ya, pero no te... En Hiroshima. Esa es cultura general, doctora. Eso es parte de la historia. Por la radioactividad y por la predisposición genética. ¿Ya? De manera que en Japón, dentro de todos los estudios, a una persona de 30 años ya le hacen una endoscopia. Eso está normal, porque el cáncer gástrico es un cáncer muy agresivo. Y al ser un cáncer muy agresivo, no solamente es un cáncer que te va a matar rápido, sino también que te va a limitar rápido. Porque ustedes creen que una persona con cáncer va a comer normal, los costos de salud se elevan tremendamente, ¿no? Entonces ellos, mientras los detectan en una etapa temprana, es mejor. Y aún así, con ese estudio, siguen siendo el país con más incidencia de cáncer. No, Entonces se dan cuenta qué difícil es muchas veces lograr el diagnóstico, ¿no? Eso te hago, por ejemplo, sacándote de este contexto, para que entiendas que no siempre vamos a hacer una medición del gradiente. Ya si quieres ser académico, sí, lo hacemos, ¿no? Pero difícilmente lo vas a poder hacer. Y dependiendo del nivel de obstrucción, cuando hablamos de obstrucción, yo siempre hago este mismo ejemplo y creo que se entiende fácil. Yo entiendo que no todos pueden tener carro, bueno, de repente todos ustedes sí, pero por lo menos todos sí se han subido a un bus, un taxi, lo que sea, ¿ok? ¿Qué sucede cuando 10 autos adelante tuyo se ha malogrado uno? No, ya, pero ¿qué sucede? Exacto, entonces imagínate eso en la sangre. Si tú le pones un bloqueo adelante, ¿qué va a pasar? Tráfico. Se congestiona. Ese es el término correcto. Se congestiona ¿por qué? Por bloqueo. Cuando la sangre deja de moverse, ¿cómo se llama? Éstasis. Por un éstasis. Éstasis venoso. ¿Listo? Entonces, usted, dependiendo dónde está el bloqueo, podemos hablar a este nivel o a este nivel. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí. Otra vez. Ya. El bloqueo Prehepático, puede ser hepático. aquí, que sería suprahepático, Suprahepático. ¿ok? Arriba del hígado, ¿ya? A Hepático. este nivel. Puede ser hepático, Infrahepático. dentro de, ¿no? O acá abajo, porque la porta también está aquí. Y estoy hablando de síndromes portales, ¿ah? Yo no estoy hablando de síndromes hepáticos, estoy hablando de síndromes portales. Y la porta está acá, y si se bloquea antes del hígado, sería infrahepático, ¿no? Porque recuerda que acá están tus pies, tu cabecita está acá, y estamos hablando de Vena. dirección, porque ¿a dónde va la vena? Hacia arriba, en este caso, ¿no? Porque por ejemplo la cava superior se recorre Va hacia abajo. hacia abajo, ¿no? Entonces en este caso la dirección o el flujo sanguíneo es hacia arriba, es de forma ascendente, Claro. ¿no? Entonces si yo pongo un bloqueo acá arriba, igual me va a congestionar todo eso, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque si yo tengo un bloqueo aquí, ¿cómo puede estar tu hígado? Grande. Muy bien, ¿quién dijo eso? El joven. Perfecto. Y si yo tengo un bloqueo acá, ¿cómo va a estar el hígado? Entonces, cuando te pongo en tu caso clínico que no hay hepatomegalia, no pienses pues que es suprahepático el bloqueo. Ah. Ahora me inspiro y usted... Si tú tienes un bloqueo a este nivel, o sea, suprahepático, toda la sangre va a ejercer una presión retrógrada, ¿sí o no? Por lo tanto, te va a congestionar el hígado. Y el hígado, ¿cuáles son los órganos que son más irrigados en el cuerpo? Y eso ya lo sabes por anatomía, ¿no? Dime tres nomás, dime tres. Cerebro, muy bien. ¿Qué más? Riñón. Riñón, muy bien. Y el hígado es el otro.
Entonces, de por sí el hígado es un órgano que está muy bien irrigado, muy bien, no solamente irrigado, sino también perfundido, y también recuerda que la perfusión tiene que ver con oxigenación, ¿no? Pero este hígado, por el sistema venoso, también almacena gran volumen sanguíneo, ¿ya? Y si a ese volumen sanguíneo tú le pones este bloqueo, quiere decir que acá se va a acumular más. ¿Y qué va a pasar con el hígado? Como un globo, ¿no? O sea, vas a tener una hepatomegalia, ¿sí o no? Claro. Ok, ¿tú crees que vas a tener eso si el bloqueo está ahí? ¿Acá? No. Vos no, doctora. Infra. Acá. Infrahepático. No. No va a haber eso, más bien cómo se haría tu hígado. Y puedes cruzar con hígados cuya longitud o diámetro está disminuido. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas a hacer tu examen físico y haces tu maniobra del gancho, ¿ya? Porque eso ya no me corresponde, haces tu maniobra del gancho, eso ya te lo enseñaron en examen físico, Leopoldo. tú vas a sentir el reborde hepático rojo, por debajo del reborde costal. Entonces tú dices, este hígado está grande, ¿no? Y vas a pensar entonces que la obstrucción es infrahepática, ¿no? Supra. O sea, te das cuenta cómo lo que te estoy diciendo tienes que aplicarlo porque te lo voy a preguntar. Dime. Doctor, y en el caso que fuese una hepatitis, Sería grande también, ¿no? Pero sería, la hepatitis no actúa a este nivel. Hepática. No, me refiero al hecho de poder hacer una separación que evitar que no sea una función a nivel suprahepático. Ah, ya, pero es que ya vas tú empezando a, por ejemplo, a descartar, ¿no? Ya, por ejemplo, la hepatitis, ¿con qué debería cursar? Fiebre. Fiebre, muy bien. ¿Y si yo te digo que no hay fiebre, piensas en la hepatitis como primera intención? No. ¿Qué más debería cursar la hepatitis? Dolor. No solo dolor, ¿qué más? Ictericia. Porque ustedes han visto una hepatitis sin ictericia, muy pocas, porque hay hepatitis anitéricas, pero son muy pocas, muy raras. Entonces, no, si yo te digo, paciente tiene fiebre, está amarillo y tiene hepatomegalia, sí, pues tienes todo el derecho. Y encima, yo qué sé, dice, encima no se lava las manos cuando va o ha recibido transfusión, porque recuerda que las hepatitis son varias, ¿no? Es promiscuo. La hepatitis A, doctora, que está usted ahí sí media, que espero que no se esté durmiendo, ¿no? La hepatitis A, ¿cómo es la transmisión? Por los alimentos. Sí, usted. Comer de los alimentos sí. Por los alimentos. No, sí, la por ¿Mm? drogas. Doctor, ¿cómo es la transmisión de la hepatitis A? Alimentos. No. Mira. ¿Nadie? Agua contaminada. ¿Solo por los alimentos? O sea, si Agua yo contaminada. Agua contaminada. ¿Ah? Agua contaminada. Agua contaminada. Ah. Fecal oral. Claro, esa es la forma de transmisión, ¿no? ¿Cómo se transmite? Pero, o sea, creo que usted, lo que mis compañeros respondieron era cómo es que principalmente se transmite, o sea, por alimentos, pero la forma es Pero, fecal por oral. ejemplo, si usted le da la mano contaminada a alguien y yo que sé, se chupan el dedo, también se puede contaminar. No necesariamente es asociado a los alimentos. Por eso, la transmisión de la hepatitis A es fecal oral, ¿no? Entonces, no se puede ser bien esto. Entonces la No, pero no le doy. Le agradezco la recomendación, doctor. Entonces, es fecal oral, ¿no? Claro. Listo. A ver, aquí más. Doctor, ¿cómo es la transmisión de la hepatitis B? Sí, ¿no? Y la C. Sí. Todas las hepatitis son virales, doctor. Entonces, la hepatitis B, y ustedes ya deberían estar vacunados contra la hepatitis B, ¿no? Tiene que ver también con la transfusión, Promiscuos. tiene que ver con el contacto sexual, ¿no? Exacto. Y la hepatitis C también por transfusión. Entonces, si yo en tu examen clínico te pongo que ha habido una transfusión previa, te hace pensar en hepatitis, ¿no? Pero
difícilmente te voy a... Y si te pongo la alternativa hepatitis A, te como loquito vas a decir, ¡ah! Esta es. ¿No? Y no sé por ahí quién me dijo, doctor, pero es que de las 5 alternativas que he marcado bien 3, tiene que darme, ya pero doctor, si usted está con un paciente ahí, empieza su RCP bien bacán y está ahí que le da, pero yo qué sé, si no lo oxigena, o sea, ¿no? Porque el BLS, por ejemplo, cuando es de 2 rescatadores, te dice hay que oxigenar al paciente, pero cuando hay un solo rescatador es solamente circulación, solamente haces masaje cardíaco, ¿no? Pero dice, doctor, es que sabes qué, mira, que yo estoy haciendo esto, yo qué sé, lo operé, voy a inventarme, ¿no? Hice todo bacán, pero al final me confundí, en vez de ligarle la vena, le ligué la arteria y ocasioné una isquemia mesentérica. ¿Qué le decimos? Ah, doctor, qué bacán, usted hizo hasta acá todo bien, pero de aquí para acá no importa que se haya muerto. ¿Se dan cuenta? Entonces no tiene que ser consecuente, ¿no? La idea es que vamos a... No, era una pregunta. Usted mencionó que la parte intrahepática, el hígado va a ser pequeño. No necesariamente, pero es una posibilidad. ¿Por qué? Porque también podría haber fundación, en ese caso, si se estaba... Si está intrahepático a este nivel, doctor, usted ponga aquí un clic. ¿Cómo se congestionaría hacia arriba? Pero la sangre que viene también de la parte de la vena superior en ese caso, que también va a traer sangre de la parte del hígado. Nuevamente, la función de la vena, ¿cuál es? Regresar sangre al corazón, Es llevar la sangre hacia dónde? pulmón. Hacia el corazón. ¿Y cómo haría entonces para que la sangre que tiene que ir al Ah, corazón? pero en ese caso, o sea, ya. Pero en caso de que viene una ocasión, en ese caso, igual. O sea. Quiero entenderte. O sea, en el caso de que acá tengamos aquí ya intrahepático, pero en el caso de que ya no hay sangre y como se mencionó, en el caso de que quizás tenga una pequeña congestión del hígado, a pesar de que la sangre tenga que ir a la cavidad derecha, igual, y si es que es insuficiente, o sea, no va completo, el drenaje no se hace por parte de la cavidad y se queda básicamente. Voy a tratar de... Imaginen usted arregla alguna vez un jardín a partir de una manguera, ¿no? O sea, si es sencillo, ¿no? O sea, si esto toda la manguera y usted acoda a este nivel, ¿qué va a pasar con el flujo? Se va a disminuir, ¿no? Porque usted, digamos, en una trombosis portal, no es que hay una oclusión inmediata, ¿no? O sea, es paulatino, ¿no? Entonces, si usted tiene un bloqueo a este nivel, ¿cuánto sería el flujo? Páselo usted a número, doctor. Siempre trato de pasarlo a número. Vamos a suponer que aquí llegan 10 litros. Si yo no tengo ningún bloqueo, estos 10 litros que están acá tienen que llegar acá, ¿sí o no? Sí. Listo. Si yo le pongo acá un bloqueo de la mitad, ¿cuánto cree usted que va a pasar? 5, muy bien. Si pasa 5 y esto tiene capacidad todo el hígado para resistir 10, pero solamente va a recibir 5, ¿se congestionaría o no? Difícilmente, ¿no, doctor? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Causas. Cuando la hipertensión portal es suprahepática, piensa en el corazón. Específicamente corazón derecho, ¿no? Por retrógrado, ¿no? Porque estamos hablando de venas. Estamos hablando de venas. Entonces piensa que la patología, cuando es suprahepática, piensa en corazón. ¿Ya? Y bueno, insuficiencia cardíaca es la más probable. Pericarditis también. Y también es la trombosis de las venas suprahepáticas, porque en realidad la trombosis puede suceder en cualquier lado, ¿no? O sea, tienes trombosis a nivel de miembros inferiores, tienes trombosis a nivel del seno carotidio, o sea, puede suceder en cualquier lado, pero cuando son de las venas suprahepáticas, se llama el síndrome de Bucci. Listo.
Cuando es hepática, ahí tienes otra subdivisión. Ahí tienes otra subdivisión. Y vas a definirla en sinusoidal, en cosinusoidal y en presinusoidal. ¿Cuál es la que me interesa que sepas? Sinusoidal, porque justamente tiene a las dos que son las más representativas, que es la cirrosis y la hepatitis. ¿Ya? ¿Y por qué les pregunté también sobre hepatitis? Porque la hepatitis A, al ser fecal oral, ¿se cura o no se cura? ¿Y le deja secuela? Difícil, ¿no? Difícil. ¿Cuáles son las hepatitis crónicas? La B y la C. La B y la C son las crónicas. Y cuando hablamos de un síndrome de hipertensión portal o cuando hablamos de una fibrosis hepática, ¿estamos hablando de algo agudo o de algo crónico? Entonces, comprende para que podamos. Y presinusoidal, la esquitocemiasis, ¿no? Y cuando es infrahepático, o sea, más abajo, ya puedes hablar de trombosis portal, trombosis lenta, compresión extrínseca, que es un trombosis, ¿no? Invasión tumoral también. Pero ¿cuáles son las manifestaciones? Y aquí viene, ¿no? Por ejemplo, lo que quería contestar. Mira esto, mira esto. El único que le afecta el hígado desde el inicio es estrata. Porque justamente su afectación es netamente hepática. Y vamos a lo que te expliqué, lo del bloqueo. Si el bloqueo está arriba, está a este nivel, mira cómo empieza el hígado. Sano al comienzo, pero como toda la enfermedad va a bajar, lo va a terminar afectando. Entonces al inicio vas a tener un hígado relativamente sano, pero te he dicho que esto es crónico, eventualmente se va a dañar. Sin embargo, en la infrahepática es un hígado sano. Es que ahí afecta al vaso, ¿no? Ahí afecta al vaso. Sí, ahora vamos a ver eso con otra diapositiva que tengo. ¿Ya? ¿Hasta ahora se va entendiendo? ¿Sí? Ok. A mí me da pena no hacer el pretexto, porque de verdad que con tantas preguntas que tenemos para sacar, de verdad, pero es que No, lo hubiera jalado. está complicado estos meses. La acreditación de la JCI es importante, ¿no? Te marca estándares de calidad. Y por eso estamos en problemas activos. Lo mismo que te he dicho. Eso de aquí está acá, pues, o sea, no tiene mucho sentido agregarme otra cosita. Ya, aquí empezamos. La fisiopatología. Cuando te pongo los algoritmos, es para que más o menos te orientes, ¿no? Y de verdad, no necesito que te lo memorices, sino que lo entiendas. Porque si tú entiendes esto, yo te pongo una enfermedad aquí y tú vas a saber, dices, ok, esto aquí, pa. ¿Te voy a preguntar tratamiento? No, ahorita no. Ahorita no me importa el tratamiento. Te lo voy a decir, sí. Pero ahorita no me interesa que hagas el tratamiento, ahorita me interesa que entiendas qué es lo que pasa en la enfermedad. Porque si tú no entiendes qué es lo que pasa, ¿qué vas a tratar? No vas a saber qué vas a tratar. Y si ni siquiera lo vas a poder diagnosticar. Entonces, tenemos alteraciones estructurales. ¿Okay? Casi todas, digamos, las hepáticas empiezan, porque al final nuevamente, te estoy hablando que esto aquí es una fibrosis del hígado. ¿Okay? Independiente de cuál sea la causa, va a haber una alteración estructural. Y esa alteración estructural, ¿qué va a generar? Aumento de la resistencia intrahepática. Porque te acuerdas que en respiratorio te dije, ¿qué va a pasar si tengo el O2 acá, tengo el capilar aquí y tengo la membrana, ¿no? Pero luego esta parte de acá se comienza con depósitos de colágeno. ¿Te acuerdas que te dije? Vas a necesitar, o esta barrera se va a hacer mucho más grande y va a dificultar el paso, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar acá. Ese aumento, ese grosor, esa
ese aumento de la densidad te va a generar una mayor presión interhepática. ¿Listo? Entonces, cuando tú tienes, disculpa, una mayor resistencia, porque obviamente el tejido va a ser más duro, ¿no? Entonces, hay una mayor resistencia, y eso, ¿cómo se traduce? En hipertensión portal. ¿Ok? Y esta hipertensión portal dice, ok, vamos acá, por ejemplo. Ya. La sangre que está aquí, que tiene que seguir su vía, ¿no? Porque la sangre tiene que continuar. Pero ya, acá tienes un bloqueo, ok, ponla aquí, 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 donde tú quieras. Pero esto de aquí tiene que continuar. ¿Qué crees que van a hacer? ¿O qué crees que va a suceder? Se va por otro lado, muy bien. Circulación colateral. Entonces aquí empiezas con colaterales ortosistémicas. Porque, o sea, ya, ok, no hay pase, igual que en el tráfico. Bloquearon esta avenida, ¿qué hago? Yo tengo que llegar. O sea, tengo que llegar, porque si no llego al corazón, luego vamos a ver otros síndromes de insuficiencia, no solamente hepáticas, sino también cardíacas. ¿Ya? Pero la función final del sistema venoso es llevar la sangre al corazón, para que pueda continuar la circulación mayor. ¿Listo? Entonces, ¿va a buscar colaterales? Sí. Ok, esto es para tratar de restituir el flujo. ¿Ya? Pero mientras que buscas esas colaterales, ¿qué va a pasar? No, porque la circulación colateral será inmediato o a largo plazo. Entonces, tú a un paciente que le diagnosticas, por ejemplo, una cirrosis, ¿no? Y te estoy hablando ahora sí de cirrosis porque es una representativa, inmediatamente le van a ver circulación colateral. No. Porque incluso si es una cirrosis en estadios iniciales, todavía permite el paso y no necesariamente va a haber, o no necesariamente tienen que buscar otras vías. Pero ¿qué es lo que sí va a suceder? Digamos, en fases más tempranas que tarde, ¿qué va a pasar con esto? Muy bien, ¿y por qué se engrosaría? Porque está pasando más de lo que se hace. Está pasando más. A ver, explícamelo. O sea, No sé. O sea, en este caso estaría bloqueado. Ahí No sé, lo que tú quieras. o sea, Que se pare. ya, se supone que hacer el entonces se bloquea acá y tendría que pasar por otros lados, entonces empieza a ir más para poder llegar. O sea, hay un mayor volumen. Ajá, mayor volumen. Ya. Muy bien. Y eso genera vasodilatación, ¿no? Listo. Muy bien. ¿Sí? ¿Le entendieron a la doctora? ¿Sí? ¿Todo está claro? Pero doctora, como todos los entendidos, sí, usted con la clase. Ya. Entonces, y aquí viene un poco para que veas cómo, si entiendes, tú mismo sacas las patologías. La doctora dice, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho, que si nosotros ponemos un bloqueo a este nivel o a este nivel, a cualquier nivel, la sangre se va, o sea, va a haber un éxtasis y por lo tanto esta vena se va a hinchar, porque obviamente va a tener una mayor capacidad, no va a tener un mayor volumen. ¿Sí? Ok. Y eso es respecto al volumen. ¿Y el volumen al final qué hace? Mayor presión, muy bien. Va a generar entonces mayor presión. ¿Listo? Y si genera mayor presión, ¿cómo se llama esta? Doctora, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta vena? Y la que está abajo, la A ver. Esta es la especie. Ya. Esta es la gástrica. Esta es la izquierda. Ya. Y esta Muy bien. Muy bien. Permítame. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué quedamos que sucedía a este
ese nivel cuando tenías una hipertensión portal. ¿Qué sucedía? Esa presión, así es, se incrementaba, ¿no? Y mira tú, de aquí siguen las esofágicas, ¿no? A ese nivel. Varices esofágicas. ¿Qué hablamos de eso en HDA, ¿no? Hablamos de HDA y les dije, una causa de HDA son las varices esofágicas. Doctor, pero eso creo que es cuando la presión ya supera mucho más de 10, o sea, 12, ¿no? Claro, pero nuevamente, recuerda lo que te dije. ¿Cuánto haces el diagnóstico? ¿Con cuánto? 5. 5. Y luego que te dije que es clínicamente significativa, A partir mayor de de 10. 10. Y cuando tú tienes una presión mayor a 10, ya vas a empezar a ver manifestaciones, ¿no? Y aquí te estoy presentando una Vale. con HDA, que tiene que ver con hemorragia digestiva. Entonces, un paciente cirrótico te puede presentar una HDA por sangrado varicial. Y entonces vas a pensar que es por úlcera péptica, como te dije, porque la clase pasada te dije, y es lo que dice la literatura también, que el sangrado más frecuente es por úlcera péptica, ¿sí o no? ¿Y cuál es de las úlceras pépticas, cuál es la más frecuente? ¿La gástrica o la duodenal? La duodenal. Muy bien, ¿pero era la única? No, acá te presento otra. Ah, ya ves que no soy tan loco. Parezco nomás. ¿Ya ves? No, es Doctor, ¿cuál es esta de aquí? La mesentérica inferior. Muy bien, doctor. Doctor, ¿cómo se llaman estas de aquí? Esas. Doctora, ¿cómo se llaman estas venas de acá? Rectal superior. ¿Mm? Las rectales, sí. ¿Cómo se llaman? Las venas hemorroidales. Ah, claro, ¿No? hay sangrado hemorroidal también. Mira, las venas hemorroidales están acá. ¿Y qué crees que va a pasar en un paciente que tiene hipertensión portal? Puede tener hemorroides. Eres un HTT. Claro. No, Pero cuando todo la presión es mayor a 10. Y mayor a 10. Clínicamente significativa, ya la variabilidad también depende de la fragilidad capilar, ¿no? Hay personas que tienen, yo qué sé, una esclerosis Aterosclerosis. y van a necesitar 20 de presión, porque eso está muy duro, ¿no? Y hay otras personas que, sobre todo las mujercitas, ¿no? Esto es más rápido, más frágil. Y ahora, por ejemplo, ustedes, doctora, usted que no ha participado todavía, ¿usted cree que la cirrosis sea más frecuente en el varón o la mujer? En el varón. ¿En base a qué manifiesta usted eso? It's, ¿Cuál es la...? ¿Cómo? Pero lo ha sacado de ahí. Creo que- Está doctora. Lo tenía que... Doctor, ¿cómo que es borracho usted? ¿Cómo? O sea, usted atribuye que la mayor frecuencia de cirrosis es en el varón porque los varones Es borracho. consumen más alcohol. Su premisa es cierta. Pero Es no es, cierta. no es así. ¿Las mujeres son qué? Son honestas. ¿Y qué tiene que ver con ¿Y eso? la doctora? ¿Qué varice te saca eso? Ah, se refiere a ya. Yo pensé que esta es una clase de desahogo, porque la doctora no ha sacado, pero adentro, ¿ah? ¿Se siente liberada, doctora? Sí, muy bien, muy bien. ¿Ves? Algo bueno estamos haciendo. Usted, doctora, se siente liberada también. Muy bien, muy bien. Sí es cierto, el varón tiene más consumo de alcohol que la mujer. Sin embargo, la mujer es mucho más susceptible. Si usted consume, voy a inventarme, solamente porque luego ya que he visto que otros médicos les dejan tarea, yo también les voy a dejar tarea. ¿Cuánto es los gramos de alcohol que necesitas consumir
para generar cirrosis. 20 gramos. 60, 20. También 180. Entre 20 y 180. Qué fácil, ¿no? Qué fácil, ¿no? 60 gramos, ¿no? Ya, entonces, si usted consume para inventarnos un vaso de alcohol y un varón consume el mismo vaso, lo más probable es que usted termine con cirrosis y no el varón. Por infiel. Pero es más, Estoy siendo honesto. Dígame, doctor. es más susceptible, pero en general es más en hombres. No. Es más en hombres porque, digamos, esa es literatura antigua. Porque sí es cierto, o sea, a ver, vámonos varios años atrás. Por ejemplo, ¿alguien sabe un poco de la historia de cirrosis? El término terrorista. Claro, ¿de dónde viene el término? ¿Quién lo descubrió? De Laenners. Laennec, que también es el inventor del estetoscopio. Ajá. ¿Ya? Y una de las frases que no se atribuyen necesariamente a él, pero dice, ¿no? El médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Seguro lo dijo. Entonces, hablemos un poco de la historia de la cirrosis. ¿Qué entienden? O sea, ¿cómo creen ustedes? Porque la cirrosis no se ha diagnosticado ahorita, ¿no? A lo que quiero llegar es que el papel protagónico de la mujer, lamentablemente, las mujeres, entre comillas, se han empoderado en los últimos 50 años. Y no estoy faltando de respeto a ninguna señorita, es más, estoy a favor de eso. Porque yo creo que la mujer tiene capacidades incluso en algunos aspectos superiores a la del varón. Pero siendo sinceros, porque la historia está ahí, las mujeres cobran un rol protagónico, creo que desde 1950 en adelante. Que han habido grandes mujeres, grandes pensadoras, sí, no te lo estoy negando. Pero en términos de números, digamos, los orígenes. Lo perdono. Porque eso está. Ah, hoy eso. Hoy es mi día libre. Mañana es feriado. Mañana es feriado. Feriado para los que tienen dinero. Ya se van a acostumbrar en que como médicos no existen los feriados. Sí. Y que se olvidan de su Navidad. Sí, mañana es feriado. Pero tienes que ir olvidándote. ¿Qué estamos hablando? De la historia. Que las mujeres, algo así. ¿Cómo se imaginan ustedes que era la Francia de 1900, 1870? Con caballos, 1880, ¿no? caballos, carrozas. Pero digamos era mayoritariamente, o por así decirlo, era más un patriarcado que un matriarcado. Claro, hasta ahora. ¿Sí o no? Sí. Casi todo era dominado por los hombres, ¿no? Y cuando estos hombres, yo que sé, festejaban algo, ¿ustedes creen que se iban al restaurante? No. ¿Qué hacían? Lula. Beber. ¿Sí o no? Bebían. Porque eso es la historia, o sea, no me la estoy inventando, eso es lo que realmente pasaba. A lo largo de la historia, la mayoría de victorias o festejos o lo que sea tenían que ver con el alcohol. Y los que más bebían eran los hombres. Por eso es que la doctora, avalada por la historia, dice, sí, en números, los hombres han padecido más cirrosis que las mujeres. Definitivamente. Claro. Definitivamente. Pero las mujeres son más susceptibles. ¿Por qué? Por la misma anatomía y, por ejemplo, ¿Es genético también? ¿cuánto es el volumen, por ejemplo, circundante de agua en un varón y en una mujer?
70, 60. 60. Así es. Y al final, ¿por qué crees que cuando un varón se bebe un vaso de cerveza, dice estoy acá, y usted toma un vaso de cerveza a una mujer, mira, orientada? ¿Ah? Claro, ¿qué hacen? Dice algunas abuelas. Bueno, no. Doctor, creo que eso también podría ser epidemiológico. Epidemiológico, ¿cómo ha sido? Perdón, o sea, me refiero a la zona, ¿no? Porque quizás algunos lugares en el Perú sí hay mujeres que aguantan mucho, como dice mi compañero, en ese aspecto, y pueden beber alcohol en grandes cantidades, pueden permanecer incluso de pie mucho más tiempo que un varón. Por ejemplo, en Puno, no sé, lugares así. Puede ser, no tengo la data, no tengo la bibliografía, le mentiría, pero yo también podría pensar también de acuerdo a los hábitos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo también en algún momento me he ido por ahí a beber algo que ahora hago pues, muy rara vez, ¿no? Entonces ahora, yo qué sé, a ver, ¿cuándo fue? Creo que fue para por ejemplo, incluso en mi cumpleaños me tocó trabajar, pero para el Día del Padre sí me tocó libre y me fui a almorzar, ¿ya? Y me acuerdo porque a mí me gusta mucho el ceviche, ¿ya? Entonces yo voy y me pido un maracuyá sour, no me acuerdo qué pedí. Creo que con 2 nomás ya estaba, pero... Entonces, respecto a lo que de repente dices, oye, pero mira, Circulación colateral. años atrás, pues yo podía un poco más, ¿no? Entonces, de repente puede ser un poco también el tema de la postura, Claro. no lo sé, o sea, le mentiría, no sé si es que tenga que ver algo con que de repente las mujeres de determinadas zonas tengan mayor resistencia al alcohol, no lo sé, pero digamos, fisiológicamente y anatómicamente sí le doy a usted una base. Los varones tienen más contenido de agua, no solamente eso, ¿quiénes creen ustedes que tienen más contenido de grasa? Pero en general las mujeres. Ay, la grasa se ¿El alcohol es convierte. hipofílico o hidrofílico? El alcohol se almacena más a nivel, porque recuerda el Claro. metabolismo. Cuando tú metabolizas alcohol, ¿qué estás generando? Grasa. Es cetónico, ¿no? Grasa. Entonces, ahí está abordando 2 cosas por las cuales la mujer, así, o sea, digamos, le choca más el alcohol que al varón. ¿Ya? Así que puede ser de repente, doctor, pero no tengo la bibliografía exacta para eso. Sí, vamos a la parte importante nomás. No la tumbas. Ya. Tengo una diapositiva así, quiero ver. El enfoque diagnóstico te lo voy a dar con el papel. ¿Ya? Esto aquí dice un libro. Doctor, Sí. disculpe, cuando hablamos de esteatosis, eso, o sea, eso, si es progresivo, puede producir una cirrosis. Claro que sí. Claro que sí. Porque mira, hay patologías como la MALF y la NALF. ¿Qué pasa? ¿Ya? Que las vas a, por ejemplo, la NALF es la Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. ¿Ya? Y también tienes cirrosis no alcohólica, a eso también quería llegar. Usted me dijo el tema del alcohol. Sí, antes. Porque ahora el consumo de alcohol ha disminuido considerablemente respecto a lo que te decía la historia. Antes todo el mundo, es más, el que más dinero tenía, más tomaba. ¿Okay? En cambio ahora, sinceramente, ¿quiénes tienen el mayor consumo de alcohol? Los jóvenes. Entre 20 y 30 años se ve el mayor consumo, pero una persona de 40 te va a consumir alcohol como loco. No. Por eso es que la cirrosis, si bien es cierto, una gran asociación es por alcohol, sí, pero la otra es por las enfermedades, como ¿quién? Hepatitis. La hepatitis puede degenerar en cirrosis. También hay otras enfermedades, como les dije, de enfermedades del colágeno, ¿no? O del tejido conectivo, como el lupus, la esclerodermia.
Entonces, sí quiero que cuando hablemos de síndrome de hipertensión portal, sí quiero que pienses en cirrosis como primera causa, pero sí que también quiero que te quites de la cabeza que cirrosis va con alcohol. Porque tengo muchos pacientes, la mayoría de los pacientes no son alcohólicos, que pueden haber consumido alcohol y te dicen, no, pero es que él tomaba ya, y yo les pregunto, ¿cuánto tomaba? ¿Durante cuántos años? ¿Llegaste a la meta que te dice la guía? Y de repente no, porque de repente era un bebedor social, solamente los fines de semana y yo qué sé, 4 cervezas, un ejemplo, ¿no? Entonces, empecemos fijando cosas. Hipertensión portal, sí quiero que pienses en cirrosis, pero cuando pienses en cirrosis, desde hoy día te sacas de la cabeza que es necesariamente por alcohol. Sí hay alcohol de por medio en algunos casos, pero tienes otras patologías. ¿Ya? Listo. ¿Alguna duda? Porque esto de acá no les va a servir, les va a servir lo que yo les voy a dar. ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Ok, tienen 15 minutos. Por ejercicio. No, por la prevención. La gente.